Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues mira que Jadecillo nos trae a Ado con la canción Show y bueno, me dio dos opciones, pero dice, mejor este que es en vivo. Digo, yo siempre que sea en vivo, mejor, ¿vale? Me encanta ver a los grupos en directo o los artistas en directo y dice, bueno, que ya que Ado ha tocado en junio, el mes pasado, en España. ¿Vale? La gente por lo visto ha flipado, ¿vale? Joder, no me extraña, pues, y yo Que, porque no me he enterado, pero claro. Pues nada, deciros que vamos allá con esto. Ado siempre sorprende, Ado siempre es toda una personalidad potente, innovadora, polivalente. Menos verle la cara, todo. Ya sabéis que mantiene su identidad, que es su mayor tesoro, seguir en el anonimato. De hecho, hay quien dice que mientras la gente está comprando merchandising y tal, por ahí se cuela está por ella. ahí, claro, Sí, hombre, sí. claro. Y disfrutando ahí Eso tiene que molar, a ver de qué gente piensan de normal. mí. Sí, sí, efectivamente. Así que nada, vamos allá. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y vamos allá con Ado. 新曲です。聴いてください。ショー OK! たちまち特誕生 Listen, listen! Figure it out. Yeah, 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 ショータイムてっぺんのなりほら置いていよいよコンクリートホーラーヘル Yeah, 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 yeah だんだんノリノリで超簡単 Blah, 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 hell えんも言われたい Ain't nobody stop ははあー先導権乱豪華アテンション差は豪華来週時にも直衝撃の決めた平等と Down もうがランドとっとととと Ain't no love かっこつけてるつもりは No, no オロマティックに溢れちゃう Oh no あなたまだ土台の上ではしゃげかれダラタタタ Horny バンバイ遊ぶキリコと似て Shout it loud, shout it loud 何感情のりで発想とで Shout it loud, shout it loud Bueno, esta canción, bueno, como siempre, visualmente espectacular, porque los escenarios que te monta, ¿no? Con estas luces. Mira, me encanta que esté, fíjate, en un plano, digamos, en un primer piso está ella con la jaula, que ese Y señor abajo entra cuando está la quiere, banda, y abajo está la banda, efectivamente, pero también está entre sombras. Y, bueno, después, claro, es que el escenario es enorme, el estadio está lleno, no cabe ahí un alfiler. Y es una mezcla de estilos, ¿no te parece? Porque yo he visto ¿eh? Sí, ahí de todo, he visto en rock, he principio visto, hay mucha música indie, sí, también un toquecillo funk, de rap por ahí. sí, muy teatral. Y qué voz tiene esta mujer, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que va cambiando el tono de voz a voluntad. Es a ratos rasgada, a ratos voz incluso rota. De pronto te mete agudos como que empieza a interpretar de manera muy teatral el cómo se mueve. Muy bien, muy bien. También, bueno, musicalmente la banda. Claro, al estar ella en sombras, lógicamente no se puede hacer un juego de luces para que Para que ilumine se la vea la banda banda. y ella siga en sombras, porque eso va a ser propenso a un error y la van a descubrir a ella, entonces mejor que no.
Así que, bueno, pues de momento súper bien, ¿no, David? Sí, sí, yo. Pues mira, para haber sabido que tocó en España, porque a mi hija le gusta también, hubiéramos hecho el esfuerzo de intentar ir. Pues bueno, ya habrá que estar atentos para el año que viene. Yo es que llevo un añito de, de trabajo que no puedo ir a ningún sitio. Me escapé para ir a Megadeth y porque era en Sevilla, porque es a una hora de donde yo vivo y poco más, pero no me puedo desplazar ahora mismo más lejos y es una pena. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que si alguien ha visto su rostro real de Ado, puede que haya sido Fami, porque ellas Sí, colaboraron juntas cuando todavía no eran famosas ninguna. em, Tenían sus canales de YouTube y demás. Por cierto, estamos de enhorabuena porque ya ha superado los 700.000 suscriptores en mira. su canal, así que muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, lo dicho, Ado súper bien. Me gustan las líneas de bajo que están estableciendo a un ritmo medio alto, ¿vale? Es decir, no es ni mucho menos tranquilito, sino que tienen así muchas variaciones con tanto estilo, está muy bien, ¿no? La guitarra, que es como una guitarra limpia, pero con un poquito de chorus, así con un efectillo, un poquito de overdrive, así, también hay electrónica por ahí. Y la percusión me parece percusión como batería. Es que veo aquí la batería, que es una batería normal, pero no sé si tendrán los pads estos electrónicos, Sí, sí, ¿vale? También hay teclados por ahí, ¿no? Así que bueno, hay un poco de todo. teclados y para lo de la música indie Mm. tiene que haber algo por ahí también. O lo mismo es una pista aparte, pero Bueno, o lo mismo con la verdad que le queda muy bien, ¿eh? lo mismo con los teclados también hacen efectos de instrumentos Bueno, sí, también puede ser, de por pero allí. Vemos aquí en este plano las cámaras, las pedazos de cámaras para grabar en lo que es la actuación. Es impresionante. Además, el suelo desde el que ella actúa parece como si estuviera suspendido en el aire, ¿verdad? sí, Como si flotara, ¿no? Parece, claro, teniendo en cuenta de que justo donde debajo de ella lo que hay es un panel LED que al ser tan luminoso parece que el suelo está flotando. Y está muy chulo. Perfecto. Em, Bien, 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 bien. Perfecto. Bueno, pues después vamos a... tiene que valer un dinero a- ese escenario, ¿eh? Son los escenarios estos famosos de millones de euros. Así que, bueno, en cuanto a la letra, pues habla de miradas que te juzgan, habla de vulnerabilidad, habla de ansiedad escénica, habla de declaración de entrega total. Bueno, habla del latido y creo que simboliza el público, ¿sabes? Habla de presión mental y bueno, em, también habla de que, bueno, a ver, el artista precisa de público para existir, ¿no? Así que, pero requiere un precio emocional. Todo es muy autobiográfico porque ella, a ver, por un lado está la pasión que tiene por la música, de que quiere actuar, pero por otro lado no quiere lo malo que pueda acarrearle en cuanto a presión social, en cuanto a exposición y demás. Em, es un caso curioso, ¿no? Porque intentar triunfar en la música, pero tener ya eso tan claro desde el principio, pues esto es, Bueno, hombre, sí, no, luego al final, siendo un personaje público, pues te arriesgas a cualquier cosa. claro, Aquí en España que hay mucha prensa amarilla, hay mucho cotilleo y tal, pues hay gente que vende exclusivas y luego se quejan porque están ahí cordiándolos por la calle. Es decir, no claro. vendas tu vida. Mira Eh, Fernando Alonso, por ejemplo. Fernando Alonso dijo que es su vida privada y no van a buscarle ni hacen nada. No sé que monte algún evento en su museo o tal, pero no se sabe mucho más de su vida privada. Correcto. No sé los que somos muy frikis, que estamos en Ya.
en el mundo de la Fórmula 1 y nos enteramos de alguna cosa que suelta él. Sí, sí, sí. Pero si no, no. Y esta chica pues ha hecho lo mismo, solo que ella todavía más radical porque no quiere que se le vea. Sí, a lo que iba a decir yo, digo que posiblemente no hubiera tenido la oportunidad de hacer esto si antes no hubiera triunfado previamente en YouTube. Sí, bueno, Es decir, que eso le dio la oportunidad de decir, bueno, pues yo, estas son mis exigencias, ya sabéis que el público me sigue por el canal, entonces si queréis que dé el salto, pues estas son mis condiciones, me parece genial. Además, ese halo de misterio, yo creo que si mostrara su cara ya no sería lo mismo para la gente. La gente le gusta ese misterio. Así que, bueno, pues venga, vamos a continuar. Venga, y seguimos. 주부르부르게 간단한 나이바 야시다 시다 썰리는 주사 타브라가스 나갔다 나지야 걸음만이 걸음만이 되었다고 주부르부르게 간단한 나이바 야시다 시다 썰리는 주사 타브라가스 나갔다 나지야 도이로는 butterfly Now escape ご存知の通り想像し行動にほだされても止まれない衝動に塗装し描いた daybreak 体感通天文鏡夢の危険度広いなきかき注文1時間5時間世界遊ぶ切りこと向け Shout it out, shout it out 世界の記憶さめにせ探さ忘れて Shout it out 右に左まとめてブラウ思いっきりきり何事もありそうな Shout it out, shout it out Estupendo, estupendo. A mí es que me encanta la teatralidad y esa dicotomía entre la fama y la soledad. Lo hila muy bien, lo hila muy bien. Mm, es curioso, ¿no? Como esta artista brilla a pesar de siempre verla entre sombras. Siempre la dualidad. Eh, en ca- además de verdad. ¿Eh? Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Y ella Pues juega al además en esta extremo. canción Sí, ha usado ahí un tono como, voy a decir, una soberbia tontería. Vamos, más no, quisiera. dime, dime, dime. De- el DGS como de Shakira. Ah, ya. Lo Sí, que pasa es que ya quisiera Shakira tener ese vozarrón que tiene guiado. sí, sí, el terminar el agudo ahí, ¡up! Sí, ¿No? sí, pero. Yep, ahí, y termina en ese agudo. Vale, vale. Perfecto. Sí, sí, es una forma de terminar las frases. Sí, efectivamente. Em, que va subiendo y es una especie de falsete corto. Fíjate, ¿no? Pero vamos, De la ya gente. quisiera Shakira cantar como esta chica. Sí, sí, sí. La verdad es que es tremendamente versátil. Y claro, como ella en esta canción y en otras, ¿no? Trata el tema de la dualidad de muchas cosas, de los aspectos de la vida, pues va cambiando las voces y te canta más melódico, de pronto empieza ahí a cobrar cuerpo la cosa, rompe la voz, Sí, sí, sí. grita. Es como aquella canción que iba sobre un amor que terminaba en locura, ¿no? Y realmente te lo transmitía, te lo hacía Sí, sí, llegar. sí, te lo transmite. Además que da mal rollo. Efectivamente. Así que, bueno, la interpretación vocal genial, con ese falsete que tú decías, ¿no? Con los melismas, ¿no? Con ese juego, como va mm, haciendo giros de voz, ¿vale? Si quiere puede poner voz de diva, puede sostener notas largas, puede enfatizar más, ¿no? Si quiere, puede hacer gritos controlados, vibratos agudos, es decir, hace de todo esta chica, así que
entiendo que la Lo que gente quiera. esté como loca. Muy bien, pues nos ha encantado. Jadesillo, gracias, como siempre. Y además, hemos visto que por ahí has conocido a gente Sí, sí. importante y curiosa. Ya lo comentarás tú si quieres, pero nosotros nos hemos quedado flipados. Mucha envidia por nuestra parte, envidia sana, Sí, pero sí, vamos. sí, sí, sí. Digo, mírale, mírale, ¿eh? No pierde, Sí, ¿eh? sí, pero No nada, pierde nada. baza. Es increíble. Somos fans tuyos, Jadecillo. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Como siempre, dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis pasar por la pantalla nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, subimos material extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, dependiendo del que elijas, entre 2 y 10. Y los enlaces para poder hacerte un miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayuda mucho. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.